si ustedes son tan amables, por reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Me da gusto verles a todos ustedes, a todos nuestros amigos que nos acompañan. Dios los bendiga mucho. Bienvenidos. Hoy estamos terminando este mes de octubre el tema la disciplina del ayuno. Hoy voy a predicar con ayuda del Señor este mensaje y le pido al Señor que esta palabra, esta enseñanza que hemos preparado, hermanos, nos ayude, ¿verdad?, para poder los próximos o primeros 15 días del mes de noviembre vamos a tener 15 días de ayuno y oración, y este mensaje vamos a pedir al Señor que nos motive, nos ilumine. Quiero recordarles que el domingo, el sábado de la noche cambia la hora, ¿saben, verdad? Este sábado hay que retrasar el reloj, ¿cuántas horas? 1 hora. Yo no voy a retrasar 2 o 3, 1 hora. No voy a hacer trampa. Nos va a beneficiar, ¿verdad? Este cambio nos beneficia porque usted va a dormir 1 hora más. Malo esto cuando va a entrar el horario de verano, pues nos come 1 hora, se adelanta. Pero en esta ocasión, el domingo, la actividad va a ser aquí en el templo con la nueva hora. Entonces vinieron a él, o sea, a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, diciendo, Mateo 9:14, estoy leyendo. Mateo 9:14. Matthew chapter 9, verse 14 and 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Todos digan conmigo, muchas veces. Muchas veces. Y tus discípulos no ayunan. Tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas, o sea, de fiesta, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pues claro que no, ¿verdad? En una boda, los novios no se van a poner en ayuno el día que se casen, ni los que vamos a estar ahí acompañando. Jesús dice en este sentido, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Observen lo que el Señor va a decir enseguida. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero vendrán días, y yo pongo 3 puntos suspensivos ahí, y digo las últimas 2 palabras de esa oración. Pero vendrán días cuando entonces ayunarán. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si se fijan, Jesús nos está diciendo, no vamos a ayunar. Mis discípulos nunca van a ayunar, porque la pregunta era en relación a quién, a sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dice, bueno, ahorita no ayunan porque yo estoy con ellos, pero el día que yo ya no esté con ellos, el día que yo sea crucificado, entonces van a empezar a ayunar. Y ya llevamos 21 siglos ayunando. Entonces ayunar. Quiero titular a este mensaje, llegó el tiempo de ayunar. Llegó el tiempo. Vendrán días cuando entonces ayunarán. Titulo este mensaje, llegó el tiempo de ayunar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa comunión de tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio de esta reunión de tus hijos e hijas, porque tú lo has prometido, Padre, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Te pido, Señor, que nos bendigas con esta tu palabra. Yo solo soy un portavoz de tu palabra. Tú, Señor, haz lo demás.
Señor, trabaja en los corazones y en las vidas de todos, de los jóvenes y de los adultos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Siéntense, amados hermanos, en el nombre del Señor. Entonces ayunarán. Tiempo futuro. Entonces, en ese tiempo ayunarán. El ayuno, hermanos, es una disciplina espiritual. Una de las tantas disciplinas espirituales que la Biblia menciona. El ayuno lo encontramos tanto en el Testamento Antiguo como en el Testamento Nuevo. Se habla del ayuno. En Israel practicó el ayuno. Los israelitas, los hebreos, ellos creían y seguido ellos practicaban esta disciplina de una manera muy especial. Lo empleaban cuando estaban viviendo en periodos de crisis, tiempos críticos, ¿verdad? Un caso muy conocido en la Biblia, en los profetas menores, es el libro del profeta Jonás, cuando el Señor lo envía para anunciar a Nínive, ¿verdad?, el mensaje de juicio de Dios. Y aquí a 40 días, Nínive era la capital del imperio asirio, y Jonás traía un mensaje de Dios: Nínive será destruida. Pero ya sabemos, ¿verdad?, que este pueblo, los ninivitas, ellos se propusieron cambiar el rumbo de la historia, que para ellos era una historia de juicio, de destrucción, un imperio que se caracterizó por ser voraz, destructor, sometía a los pueblos de una manera arrasaba con las vidas. Tenían fama los asirios de ser así. Pero nos sorprende que cuando Dios les anuncia por medio del portavoz Jonás, ellos supieron cómo tocar el corazón de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Usted sabe la historia? ¿Qué hicieron? Se pusieron en ayuno, decretaron, era un decreto, todos iban a ayunar, los adultos y incluso los menores, incluso hasta los animales. Y el fin era buscar la misericordia de Dios, que Dios cambiara, y lo lograron, se humillaron, ¿verdad? Y los ninivitas, por cierto, que ellos no eran el pueblo de Israel, era un pueblo pagano, sin embargo practicaron el ayuno. Y así tenemos en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, cuando Él también habla en Mateo capítulo 6, allí en el capítulo 6 habla de tres prácticas, ¿verdad?, de la religión, de la espiritualidad, que son la limosna, ayudar al necesitado, la oración y el ayuno. El primero habla de la limosna, cuando des limosna. El segundo es cuando ores. El tercero es cuando ayunes. En esta ocasión, Jesús es aquí por los discípulos de Juan el Bautista. El Señor es cuestionado: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor dice: ahorita no, pero después sí. Van a ayunar. Vienen días cuando ellos van a ayunar. Hermanos, yo quiero hablar aquí de algunas razones por qué nosotros como cristianos debemos entender y además practicar el ayuno. Y quiero yo hablar de varios pasajes del Nuevo Testamento. El primero de ellos, quiero hablar de Lucas 4, 1 y 2.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Mateo dice, ¿verdad?, al respecto que el Señor ayunó. Lucas dice no comió nada. Se está refiriendo a que el Señor había estado en ayuno. Quiero que ustedes vean que aquí, en primer lugar, Jesús ayunó en el inicio de su ministerio. Si ustedes observan el Evangelio de Lucas o de Mateo, inmediatamente después de que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, luego el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, lo lleva al desierto. Y luego dice que el Señor allí está en esa soledad, ¿verdad? El Señor está en ayuno, no comió nada, dice Lucas. Vemos entonces que Jesús ayunó en el inicio de su ministerio, inmediatamente después de haber sido bautizado. Inmediatamente, en ese orden, coloca el escritor Lucas los eventos. Fue bautizado, fue declarado hijo de Dios, este es mi hijo amado, pero luego, después de que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, ¿verdad?, el mismo Espíritu Santo lo guía al desierto, y allí viene el tentador, Satanás mismo. Quiero que vean ustedes, piensen conmigo, que el Señor Jesús no dio inicio a su labor, a su misión de comunicar el Evangelio del reino de Dios, o tampoco dio inicio a las sanidades, sanando, librando a los enfermos y a los cautivos por el diablo, oprimidos. No, lo que el Señor hace primeramente en el inicio de su carrera, de su misión, es obedecer. Él va y es bautizado por Juan el Bautista, y luego el Señor se va a estar en esos 40 días en soledad, en ayuno. Fue parte de la vida de Jesús practicar el ayuno, como lo fueron otras disciplinas espirituales. Vemos que el Señor practicaba habitualmente la oración. El Señor, lo vamos a mirar en los evangelios que lo presentan a Cristo seguido. El Señor está orando solo, ¿verdad? Se retira, sale, enseña de la oración, habla de la oración y da el ejemplo de la oración. También vemos que el Señor Jesucristo, aparte de orar, Él asistía a la sinagoga. Si se fijan que leemos el Evangelio, y seguido Cristo estaba en la sinagoga de Capernaum, incluso va al templo en Jerusalén. El Señor asiste a la sinagoga, y no solo asiste, Él lee, le gusta leer las Escrituras. Cuando Él da inicio a su ministerio, va a la sinagoga, y el que está dirigiendo ahí la reunión, ¿verdad?, le dio al Señor el rollo del libro, y el Señor Jesús, él le gustaba leer en la sinagoga. Él no nada más iba a las sinagogas a sentarse, a él le gustaba participar. Él iba a la sinagoga porque él era judío, iba a oír, a orar, porque en la sinagoga se oraba y se leían las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces Cristo también, ¿verdad?, oraba, asistía a la sinagoga, leía el Antiguo Testamento como todos los judíos que van a la sinagoga. Y también otra disciplina que Cristo practicó fue el servir. Cristo le gustaba servir. Es más, una vez dijo el Señor: yo no he venido ¿para qué? Para ser servido. Dijo Cristo: a mí me gusta servir. Es más, yo vine a servir al grado de ofrendar, dar mi vida en rescate por muchos. Quiero que sepan que la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia
el servicio, la adoración son disciplinas espirituales. No nada más orar y ayunar son disciplinas espirituales. Servir es una disciplina espiritual. Y Cristo servía, le gustaba servir. No solamente el hecho de que el Señor sanaba y seguido estaba rodeado de gente, pero estaba sirviendo, y esa era una disciplina. Pero yo quiero hacer notar algo, que Jesús, dentro de todas esas disciplinas espirituales, practicaba el ayuno, y eso lo hizo muy claro después, repito, de que Él fue bautizado. En la siguiente fotografía, en el ministerio, el inicio del ministerio de Cristo, luego es el ayuno. Se va el Señor, se retira, y el Señor va en esa actitud de sacrificio, de ayuno, de consagración. ¿Qué nos dice eso a ti y a mí, hermano? Joven, ¿qué te está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo Lucas, el escritor? Hoy debemos poner atención a lo que San Lucas resalta en el inicio del ministerio de Jesús. No solo debemos leer la Biblia por leerla, debemos aprender a oír la Biblia, que nos hable y traer su mensaje al siglo XXI. ¿Qué me está diciendo a mí Lucas, el escritor? ¿Qué le dijo a la iglesia con estas escrituras del siglo I? ¿Qué nos dice a la iglesia, a los cristianos del siglo XXI? Nos dice primero que Lucas resalta que en el inicio del ministerio de Jesús, Cristo fue bautizado y luego consagra su vida de esta manera, ayunando, buscando el rostro, la dirección de su Padre. Y no solo Lucas nos está diciendo, cristianos, miren a Jesús, sino nos está diciendo, sigan su ejemplo. Sigan el ejemplo del Señor, haciendo como Él hizo, a fin de poder vivir la vida que Dios quiere. Si Jesús, el Hijo de Dios, ayunó, practicó el ayuno, ¿sabe por qué está escrito en Mateo, Marcos y Lucas? Juan no lo tiene. Pero ¿sabe por qué los tres evangelios que se llaman sinópticos se parecen mucho? ¿Por qué mencionan este cuadro de la vida de Cristo? Cristo ayunó 40 días. Nada más para que lo repitamos y lo sepamos. No, está ahí para que tú y yo lo consideremos, y está ahí para que tú y yo sepamos que servir a Dios no será posible si no estamos dispuestos a seguir el mismo camino, las mismas pisadas que siguió Cristo Jesús en su vida terrenal. Yo te quiero decir en esta noche que no se puede vivir la vida, esa vida que Cristo también fue a Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista se negaba, le decía no, porque Juan sabía quién era Jesús. No, yo no te puedo bautizar. Cristo le dijo, no, tú obedece. Así conviene que se cumpla, le dijo Cristo, toda justicia. Obedece, Juan, bautízame. ¿Saben por qué dijo Cristo, bautízame? Pensando en ti y en mí. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y aún así hay gente que dice, ¿por qué me tengo que bautizar? Porque si el Hijo de Dios lo hizo, que no había pecado en Él, ¿cuánto más nosotros pecadores? Amén. Esa es la razón. Si el Hijo de Dios ayunó, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no pensar? Oye, ¿sabes qué? Yo necesito seguir el ejemplo de Jesús. Otra cosa que hay que considerar, ¿saben una cosa? Y esto en ciertos escritos muy antiguos de la iglesia primitiva se ha encontrado que los primeros cristianos de los primeros siglos, ellos tomaron este ejemplo de Cristo, y ellos pedían que todos los que iban a entregar su vida a Cristo en el bautismo se pusieran en ayuno. ¿Sabían ustedes eso? Creo que le debiéramos decir a todas las personas que se van a bautizar que se pongan en ayuno. Que lo primero que tienen que aprender es, como Jesús, ayunar.
Por eso está así en ese orden. Cristo se bautizó y luego fue a dedicar su vida. Se consagró. Por eso hoy tenemos una iglesia de muchos cristianos que no saben ayunar porque no les hemos enseñado. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que significa el ayuno para un cristiano. Pero yo quiero que sepa esto. Hoy debemos poner atención a lo que no solo Lucas, Mateo y Marcos resaltan en el inicio del ministerio de Cristo. Jesús ayunó. ¿Qué quiere decir eso? Hay que seguir el ejemplo de Jesús, haciendo como Él hizo. ¿Para qué? Para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Guarde eso porque más adelante se lo voy a recordar. Número 2. No solo, amigo y hermano, la disciplina del ayuno es una de las primeras lecciones de la vida de un cristiano. Ese sería el número 1. Eso es lo que está diciendo Lucas. Así como Jesús en el principio de su ministerio nos está diciendo que para Jesús la disciplina del ayuno fue una de las primeras lecciones de la vida cristiana, cosa que también debiera ser para nosotros. Pero no solo eso, oiga, la disciplina del ayuno en segundo lugar, debemos saber que es parte de la vida no solo de un individuo que se dice cristiano, pero también debe ser el ayuno parte de la vida de una iglesia. Me estoy yendo un poco más allá. Con el ejemplo de Cristo estoy hablando, enfocando de manera individual, personal. Cada uno debemos tener conciencia de que todas las semanas debemos dedicar tiempo a ayunar. Eso yo ya tengo 40 años que entregué mi vida a Cristo, ya tengo tiempo y yo lo hago, lo aprendí, me lo enseñaron y gracias a Dios lo practico. Usted también debe ayunar por semana. Usted, joven señorita, usted, hermano padre, debe enseñarle a sus hijos el ayuno. Yo le agradezco a mis padres que me enseñaron a ayunar, que me decían, la iglesia va a ayunar, José Antonio, te tienes que poner en ayuno. No voy a hacer desayuno tal día porque toda la familia vamos a ayunar, Pero está también la tarea de los padres. Si los padres no le enseñan a los hijos nunca lo van a hacer. Ojo, papás. Ojo, porque aquí es la tarea de la casa. Usted tiene que enseñar los básicos o los pasos básicos de la fe cristiana. Eso se aprenden en casa. Pero ahora yo voy a hablar de la disciplina del ayuno como parte de la vida de una iglesia. ¿Y saben en qué me estoy apoyando? Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaban Niger, Lucio de Cirene. Si lo pueden poner el texto, por favorcito. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y, ¿qué más? Ayunando. Dijo, les habló el Espíritu Santo. Pero me llama la atención algo, hace muchos años que me ha gustado a mí, Hechos 13. Nada más se pusieron a ayunar y nada más se pusieron a ministrar al Señor, y el Espíritu Santo les habló. Y no le estoy hablando de un individuo, estoy hablando de una iglesia. ¿Y qué les dijo el Espíritu Santo? Apártenme. El Espíritu Santo está escogiendo a dos hombres de esa iglesia. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya sabemos cuál es esa obra, porque si leemos todo el capítulo 13, sabemos que Pablo y Bernabé, Dios los estaba llamando para que fueran a extender el reino de Dios a Asia y a otras regiones.
Verso 3. Entonces, habiendo otra vez, ¿qué dice? Ayunado la iglesia y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Hacia dónde? Hacia donde el Espíritu Santo los estaba llamando. Hermanos, ojo en esto, por favor. Yo estoy diciendo que la disciplina del ayuno no solo debe practicarse de manera individual, no solo es tarea mía. Yo tengo que tener madurez cristiana, yo debo de saber, nadie me tiene que estar diciendo, tú cristiano necesitas ayunar, aparte de, no, eso ya es algo que he aprendido, yo ya lo entiendo y creo que tengo madurez en eso. Pero lo que creo que nos hace mucha falta entender es que la disciplina del ayuno, así como debe practicarse de manera individual o personal, también el ayuno debe ser una actividad como otras practicada por las iglesias a nivel general. Aquí tenemos una iglesia, la primera y gran iglesia de gentiles, Antioquía de Siria, que ellos practican el ayuno, la iglesia. Hermanos, ¿y qué estamos viendo? Así rápidamente al grano. Estamos viendo aquí en este pasaje que para la extensión del reino de Dios en la tierra, que es la tarea primordial, entre paréntesis, de la iglesia, la comunidad cristiana se dispone para tal fin, creando una atmósfera propicia, como lo hizo la iglesia de Antioquía, una atmósfera de servicio y de consagración a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Lucas de Antioquía? Que estaban ministrando, verso 2, al Señor y ayunando. La iglesia creó una atmósfera, un ambiente espiritual. ¿Y qué pasó? Al crear esa atmósfera propicia, como lo hizo la iglesia de Antioquía, entonces algo sucedió. Parece que a Dios le agradó eso. A Dios le gustó ver a la iglesia de Antioquía practicar ministerio, servicio y consagración, ayunaron. Cuando la iglesia se consagró, buscó el rostro de Dios, se interesaron en hacer la voluntad de Dios en su contexto o en el nuestro aquí en San Isidro. ¿Sabe qué va a pasar, hermanos? Lo que pasó en la iglesia de Antioquía. Cuando nosotros buscamos a Dios, creamos una atmósfera de consagración, de búsqueda, de interés en Dios, en su reino. ¿Sabe qué pasa? Nos hacemos más sensibles al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Antioquía. Hubo una percepción espiritual, una sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Oyeron la voz de Dios. Habló el Espíritu Santo. Hermanos, que una iglesia ayune, me está diciendo a mí el libro de los Hechos que es bueno. Que es bueno, porque cuando una iglesia ayuna, según Lucas en Hechos 13, Dios le va a hablar. La iglesia va a cambiar. El Espíritu Santo va a revolucionar la iglesia. Es decir, las vidas de los cristianos de esa iglesia van a cambiar radicalmente. La iglesia ayuna es bueno porque aclara su visión espiritual, como la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo le aclaró la visión espiritual de la iglesia y no se rehusaron a la voz del Espíritu Santo. No dijeron, Espíritu Santo, no tenemos en el tesoro de Flor Azul mucho dinero. Si hubieran pensado en todos los viajes y la extensión hasta donde iban a llegar Pablo y Bernabé en 3 o 4 viajes misioneros. A ver, voy a consultar el tesoro. A ver, no, ellos oyeron la voz del Espíritu Santo, fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía una visión. Y lo que la iglesia hace cuando la iglesia se consagra, le crea al Espíritu Santo. Amén, aleluya. No le cree tanto a la razón, le crea la voz de Dios. Apártenme
a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Se aclara la visión espiritual. El Espíritu Santo le da enfoque a la iglesia. Enfoca a la iglesia en su paso en el mundo. El Espíritu Santo hace ver a la iglesia que es un pueblo peregrino. Porque cuando la iglesia busca a Dios, cuando la iglesia se consagra a Dios, el Espíritu Santo nos hace ver que somos pasajeros aquí. Nuestro gran tesoro no está aquí en San Diego, está allá en el cielo. El Espíritu Santo, cuando la iglesia se interesa en buscar a Dios, el Espíritu Santo le ordena sus prioridades a la iglesia como pueblo peregrino de Dios con una misión aquí en la tierra. Porque hoy, hermanos, podemos estar trabajando para hacernos más ricos y tener no una, dos casas y más grandes carros, no uno, dos, y más ropa y más zapatos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hemos perdido el enfoque. Perdimos el enfoque. No somos ya no nos consideramos un pueblo pasajero, peregrino, que vamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. No, ahora nos gusta el dinero y nos gusta lo material. Y yo no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Poner el corazón ahí, ya lo dijo Cristo. Pero el Espíritu Santo, cuando una iglesia busca, consagra una iglesia, oigan eso, estoy hablando de una iglesia, no de un individuo, de una iglesia. Por eso este pastor, este hombre, los ha invitado, y yo mismo me pongo como ejemplo, que los primeros 15 días de noviembre vamos a ayunar. Yo los estoy convocando a todos, esto no es un juego, esta es una convocación. Hermanos, necesitamos tomar en seriedad en esto. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, de esta iglesia, usted debe de estarse preparando. ¿Sí? Debe estar pensando en serio. Debe estar pensando, le debe interesar que su vida, el Espíritu Santo la revolucione. Que Dios prepare su iglesia. Tercer lugar, no solo la disciplina del ayuno es una de las primeras lecciones de la vida cristiana según Jesús en su vida. No solo la disciplina del ayuno es parte de la vida de una iglesia, como lo fue en Antioquía de Siria. Tercero, la disciplina del ayuno y la oración, la Biblia dice que trabajan juntas en la administración a las personas. Dice Marcos 9, 28 y 29. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús subió al monte de la transfiguración con Jacobo, Juan y Pedro? Y allá se aparecieron Elías y ¿quién más? Moisés. Y luego Pedro le dice al Señor: oye Señor, qué bonito es estar aquí arriba, están mirando a Moisés y están mirando ¿a quién? Elías. Vamos a hacer 3 cabañitas aquí. Y aquí nos quedamos para que siga esta bonita visión. Cristo dice: no, ya cuando pensaron ya se habían desaparecido Moisés y Elías. Pero ¿qué pasa? Bajan, retornan con el resto del grupo de los discípulos del Señor, y encuentra el Señor allá abajo que hay un problema serio. Y allí hay una pregunta que yo quiero que ustedes y yo nos la llevemos esta noche. Ya que el Señor hizo libre a aquel muchacho, que los discípulos no pudieron reprender al espíritu malo, los discípulos le preguntaron aparte a Jesús: ¿por qué no pudimos nosotros echarle fuera al demonio? ¿Por qué? Verso 29 de Marcos 9. Y les dijo Jesús: este género con nada puede. Repita conmigo: con nada puede. Con nada puede. Con nada puede Salir sino con oración y ayuno. Hermanos, amigos, ya lo dijo Jesús a sus discípulos:
cuando le preguntaron ¿por qué no pudimos? A esto Jesús les respondió: este género con nada puede, sino con oración y ayuno. Nada. Hazle como quieras. Nada, con nada se puede, solo con oración y ayuno. ¿Qué me está diciendo esto a mí ahora? ¿Qué te dice a ti? Para ser efectivos en nuestro papel como cristianos, como iglesia hoy, necesitamos ponerle mucha atención a lo que Jesús está diciendo aquí. Porque no se lo está diciendo a un discípulo, se lo está diciendo a los 12. Con nada, muchachos, se podrá si no practicamos la oración y la ayuda. Yo voy a decir esto. Antes de empezar pensar en la iglesia aquí en el templo, yo pienso en la iglesia ya en la casa, en el hogar. Y no podemos negar que en la casa y en el hogar tenemos problemas, tenemos retos, tenemos desafíos, hay problemas que nosotros tratamos de no ventilarlos porque es penoso, por razones obvias, es entendible, pero no podemos cubrir que hay problemas. Todos tenemos desafíos, todos. Entonces, hermanos, esa primera iglesia que se vive allá en el hogar, allá en casa, antes de llegar aquí al templo, yo quiero decirme a mí mismo que para ser efectivos en nuestro papel como esposos y padres, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, es necesario, será necesario ponernos a ayunar y a orar en casa. Nada más un amén hoy. Amén, aleluya. Nada más un amén hoy. Padres e hijos, nos pongamos de acuerdo para ayunar. Amén. Para corregir conductas y actitudes en los hijos. Los padres tenemos que pagar un precio. Suplicar al Señor, buscar el rostro de Dios en oración y en ayuno. Los hijos tenemos que enseñarles cómo buscar el rostro de Dios, cómo tocar la puerta del cielo. El que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Estamos enseñando a los hijos a tocar la puerta del cielo. ¿Saben por qué, hermanos? Padres, estoy hablando de los papás. Porque no toda la vida va a estar usted de papá al lado de ellos. Nos podemos morir pronto. Y si a ellos no les enseñamos el secreto de que muchas de las soluciones de los problemas de la vida están en rodillas. ¿Están de acuerdo conmigo? Están en rodillas. Ellos no van a saber, hermanos, si se van a perder. Van a creer que todo se arregla con dinero o en la oficina de un psicólogo, de un psiquiatra, con pastillas antidepresivas. Y si no les enseñamos como nos han enseñado nuestros padres, cuando teníamos problemas, decían: póngase a orar, póngase en ayuno. Voy a orar y ayudar con usted. Nos enseñaron, lo aprendimos, y yo le doy tantas gracias a Dios porque sin mis padres yo no hubiera mirado esa escuela. Hermano, imagínense yo sobreviviente de cáncer, ¿cómo lo hubiera hecho? Si yo no hubiera visto una madre que la miré llorar, buscar a Dios, que me dio ese ejemplo, ¿cómo lo hubiera hecho yo si hubiera tenido una madre frívola, fría espiritualmente, apática e indiferente a la oración? Yo no tuve una madre así, yo tuve una madre que la vi luchar. La oí llorar muchas veces, la oí clamar, la vi en ayuno, ¿sí? Y me enseñó que los problemas de la vida, muchos de esos problemas se van a arreglar en el closet de rodillas, clamando, pidiendo, llorando. ¿Sí? Yo recuerdo cuando yo era un adolescente. Oigan esto, muchachos, con todo respeto. Me acuerdo que yo tenía como 15 años y trabajaba y estudiaba.
Y recuerdo que una vez yo le dije a mis padres que estaba pensando en comprar un carrito, un carro. Y mi papá me apoyó, vamos, te voy a llevar a un lote de carros para comprar un carro usado. Y me acuerdo que mi papá me dio su firma y yo saqué el carro. Tenía licencia de menor de edad, mi papá me ayudó porque yo trabajaba y yo me iba a la escuela, la preparatoria, entonces mi padre me ayudó, me tenían confianza. Pero miren lo que pasó. No sé cómo fue que ese carro se convirtió en un ídolo. Me acuerdo que empezó a ver, hermano Sergio, los domingos, porque nosotros éramos de llegar temprano y a tiempo a los cultos y a la escuela dominical. Y el domingo, hermano, calzar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. 5 de la mañana. A las 5 se había culto matutino. Todo el día. Era el domingo el día del Señor. Y ahora ya no lo ves, ¿eh? Era el día de shopping, el día de ir a lavar y el día de todo. Y si me sobra tiempo voy al templo y llego tarde. Bueno, pues no sé por qué estoy hablando de eso, pero yo no sé bien. Tiene que ver. Pero me acuerdo que algo empezó a pasar y no me di cuenta cuándo ni cómo. Pero yo ya no me iba con mi mamá y mis hermanos en el carro. Ahora yo tenía mi carro. Entonces me ponía a lavar el carro y el carro limpio a veces. Ahora me pongo a pensar, el carro estaba limpio. Me ponía a lavarlo, a aspirarlo. Se me iba a las 9:30, mi mamá decía, José Antonio, vas a llegar tarde. Ahorita voy. Y total que vi varias veces a mi mamá irse en el carro. Me dijo, ¿qué está pasando, hijo? Me decía. Yo, mi madre no me tenía miedo, mi mamá no me tenía miedo, era profeta, se me paraba enfrente y me hablaba. Y un día me dijo, un domingo me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo, y me dijo llorando, me da mucha tristeza que este carro, y me dijo así, este cochino carro, me dijo, ahora te está estorbando para que le sirvas a Dios, cuando le pedimos a Dios que necesitabas un carro para que tú trabajaras y estudiaras y supuestamente pudieras ir a la iglesia en la noche cuando salieras de la escuela. Pero mira lo que está pasando. Ahora resulta que por este mugroso carro ahora tienes ya varios domingos llegando tarde a la escuela dominical. ¿Sabes una cosa? Me dijo, le voy a pedir a Dios. Yo no tenía miedo cuando mi mamá decía, le voy a pedir a Dios que te lo quite. Me dijo. Aleluya. Se me pararon los cabellos así. ¿Pero por qué? Porque ese carro Dios no te lo dio para que lo dejes a Él. Y ese carro ya ocupó un lugar en tu corazón. Me dijo, wow. Y yo le voy a pedir a Dios que te lo quite. ¿Sabe qué? Me lo quitó el Señor. A las pocas semanas me lo había quitado. Y no me pregunte cómo, porque me da más pena decir. Tan sencillo para Dios quitarme ese juguetito. Así. El Señor me humilló. Y qué bueno, bien dice el salmista, bueno es haber sido humillado, porque uno entiende. Cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios en oración, o tenemos unos padres que oran y ayunan por nosotros, nos damos cuenta que Dios es muy real y verdadero, no se juega. Y mi madre me enseñó que ser cristiano no es jugar a las iglesitas de los cristianitos. O eres o no eres. Así. No hay de andar jugando y que... No. Miren, voy a decir esto. Para que nosotros podamos ser efectivos en el hogar, tenemos que empezar los padres. Tenemos que empezar nosotros como papás a pagar un precio. Y el precio es suplicar, buscar al Señor Jesucristo en oración y ayuno. Rescatar a nuestros hijos. Reclamar a nuestros hijos. Y los que son convertidos, involúcrelos en ese programa de oración, de consagración del hogar. Dígales, tal día toda la casa nos vamos a poner en oración y en ayuno. Y va a ver que Dios va a intervenir y va a tocar sus vidas.
Si no reconocemos la importancia de la disciplina del ayuno, de nuestro servicio a Dios, personal y colectivamente como iglesia, Jesús nos dice que no podremos hacer nada, no vamos a impactar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad en San Isidro, a nuestro mundo, sencillamente porque no tendremos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. No lo vamos a poder hacer. Sí, no lo vamos. ¿Saben? Esta nación, yo ya les he platicado que un hombre cristiano muy reflexivo dijo que esta nación se jacta, se ufana de tener mega iglesias. Dijo, pero yo no entiendo, porque si en este país tenemos mega iglesias, la sociedad está tan podrida. Quiere decir que la iglesia no es sal del mundo, no es luz del mundo ni sal de la tierra. Hemos perdido el poder, la influencia. Somos una iglesia complaciente que le aplaudimos al mundo. Es más, estamos brincando porque el mundo saque cosas nuevas y somos los primeros que estamos haciendo y siguiendo las modas. No somos una iglesia que reaccionamos contra el pecado. No. Nuestra vida, nuestro testimonio como hijos de Dios será débil. Es débil, sin compromiso con Dios y su reino. De seguro que si no tenemos la disposición de pagar ese precio, será porque somos cristianos que vivimos en la carne y no bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Oh, yo sé que está muy serio esta verdad. Gloria a Dios. Pero esta tarde yo venía en el avión bien consagrado. Aleluya. Cerca del cielo, a 32,000 pies de altura, venía meditando en esta palabra. Y ya voy a terminar. Para aquellos que dicen, ¿cuándo el pastor ya va a terminar? Yo voy a terminar con esto. Voy a terminar donde empecé. Estos son los días cuando los cristianos y las iglesias debemos ayunar y orar como nunca antes. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciéndole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esta respuesta de Jesús a la pregunta que se le plantea, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La respuesta de Jesús a esta pregunta fue, le dice, pero vendrán días cuando entonces mis discípulos van a ayunar. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Ya sabía que hay pocos aquí. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Muy bien. ¿Verdad? Llegó la pregunta. Miren, hermanos, tus discípulos no ayunan, fue el dedo índice. Tus discípulos no ayunan, dice Cristo. Ahorita no ayunan, pero vendrán días cuando entonces ayunarán. Hace 2000 años que el esposo Jesús nos fue quitado. Nos fue quitado, murió en la cruz. Desde que Jesús murió en la cruz y la iglesia nació en el día de Pentecostés, los cristianos debimos haber entendido que había llegado el tiempo de empezar a ayunar, a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque desde que Jesús se fue, Él nos dio una gran comisión. Vayan y hacer discípulos. Esa es la gran comisión de la iglesia. No es ir y hacer burritos. No es ir y hacer lunadas. Está bien socialmente, del enfoque social, pero el enfoque principal de la iglesia, la misión de la iglesia es extender el reino de Dios en este mundo. Y para eso Jesús dijo, vienen días cuando lo van a hacer. Y esos días empezaron
desde que Jesús ascendió al cielo y dio la gran comisión a la iglesia. Era tiempo de cumplir el encargo, la misión. Y para eso Jesús dice, van a ayunar. Hermanos amados, conforme nos acercamos a los tiempos finales de la historia según la Biblia, de la historia según Dios, antes de que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, porque la Biblia dice que Jesús va a regresar a recoger a su iglesia. Nuestro mundo entrará en graves crisis. El mundo de hoy está en graves crisis. La sociedad se descompone moralmente, una sociedad inmoral, corrupta, perversa, y la iglesia del Señor Jesucristo debe prepararse para ese glorioso evento y estar viviendo una vida intachable como luz del mundo para recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Porque nosotros creemos eso. Yo creo todo lo que la Biblia dice. Yo no creo unas hojas de la Biblia y otras las arranco, eso no creo. No, yo no tengo esa autoridad para hacer eso. Yo creo que toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Jesús dijo, pero vendrán días. Yo quiero decir, para terminar, que esos días, hermanos amados, esos días hace 21 siglos empezaron cuando Jesús ascendió a los cielos. Cuando el Señor en Mateo 28 dijo, vayan, id por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones. Desde ese momento cuando Jesús dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué dice el Señor? Sí, te estoy enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo con ese lenguaje? Tiene tiempos de peligro. No digo, yo los envío como ovejitas en medio de palomas. No, Cristo dijo, yo he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe qué hace un lobo con una oveja? Se la come, se la devora. ¿Qué está diciendo Cristo con ese lenguaje? ¿Lo entendían los judíos del tiempo de Jesús? Claro que lo entendían, porque ellos practicaban el pastoreo. Era una sociedad que se dedicaba a criar animales. ¿Qué? ¿Qué está diciendo, Señor? ¿Qué implica eso? Sí, estoy diciendo que ahora sí llegó el tiempo del peligro. Ahora es el tiempo de ayunar. Ahora es el tiempo de prepararse. ¿Qué dijo Pedro a la iglesia? He aquí, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando, dígalo, ¿a quién? Devorar. Por eso el diablo a veces se devora a los cristianos. Porque no nos hemos dado cuenta que ya empezó el tiempo cuando Jesús dijo, pero vendrán días cuando entonces ayudarán. ¿Sabe una cosa? Por eso lo decimos a veces, porque lo observamos en la vida como una experiencia real, pero es cierto. ¿Cuándo es cuando un cristiano se pone de rodillas? ¿Se ha observado eso? ¿Lo ha observado en su vida? ¿Cuándo es cuando usted siente urgencia de orar? Hermanos, oren por mí, por favor. Y va a la célula, oren por mí, nunca va a la célula. Hermanos de la iglesia o el martes aquí en la oración de la droga, oren por mí. ¿Cuándo es cuando usted siente la urgencia, la necesidad de orar? ¿Cuándo? Dígamelo. ¿Cuándo? Dígamelo. Yo no voy a ayudar. ¿Cuándo le dice que ya no tiene trabajo? Y sabe que no va a tener para pagar la renta. Y sabe que si no paga el carro se lo va a quitar el banco. Entonces le urge, sí, yo quiero orar. Oh, sí, yo quiero ir a la cura. ¿Sabe cuándo vamos a orar? Cuando le dice que tiene un tumor canceroso. Así es, amén. ¿Cómo? ¿Qué? Te queda un año de vida. A mí me lo dijo el doctor. Tienes un tumor en el colon, tienes un año de vida. ¿Sabe qué le dijo el doctor a mi esposa, el gastroenterólogo? Señora, no compre carro, no compre nada, porque su esposo tiene un año de vida. Eso es serio. Pero ¿sabe por qué a veces Dios permite que pasemos por esas crisis de la vida? Porque esas crisis nos golpean aquí.
aprendes. Por las buenas lo vas a aprender, por las malas. Y a veces Dios permite, según la Biblia, que esas pruebas vengan a nuestra vida. Porque es la única manera de consagrar nuestra vida, buscar el rostro del Señor, humillarnos, cambiar ese carácter, esa dureza de corazón. No queremos reconocer que vienen los días y han estado pasando problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, y no están los padres gritando y llorando y gimiendo por las almas de sus hijos. Que se pierde, pues se perdió. El matrimonio anda mal. Mi vida anda mal. Yo ando mal. ¿Y qué estoy haciendo? Vivir una vida cristiana mediocre, conformista. Jesús dijo, pero vendrán días. Y a veces están pasando los días y yo no me estoy dando cuenta. Y el Señor me está hablando, a veces por eso se nos va el sueño en la madrugada. Y andamos buscando pastillas para dormir más. Y el Señor te está gritando, ponte a orar. Deja las cobijas y híncate, porque tu esposo anda mal, tu hijo anda mal, tu matrimonio anda mal. Y no entendemos. Ahora poner la almohada arriba para tapar los oídos. Pero esa voz viene del corazón. Dios está hablando. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ya terminé. Aleluya. Póngase de pie. Salude a su hermano y dígale, el Señor me habló en esta noche. Hermano Amado Pérez.